Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los videoencuentros de Antena 3. No sabíamos si estábamos en directo o no estábamos en directo, pero me parece que ahora sí porque nos estamos viendo en la red. Así que eso es señal de que ya estamos con todos vosotros. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy con nosotros Raúl Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estupendamente y encantado de estar aquí Por una quinta vez más o sexta vez más. Por decimosexta vez, decimoséptima o... Yo no sé si ya hemos perdido la cuenta, pero bueno. Hemos perdido la cuenta. Voy a empezar yo la entrevista, tío. Vale. ¿Me vas a dejar que empiece yo esta Venga. entrevista? ¿Cuántos vídeos encuentros has hecho tú? Pues no. ¿Cuántos te han caído? Pues mira, yo sí que he perdido la cuenta. Has perdido la cuenta, ¿no? Yo sí que he perdido la cuenta. Claro, es que vosotros no lo sabéis, pero aquí nuestro amigo es posible que haya sobrepasado los 400 Sí. o 500 videoencuentros, ¿eh? Los 400 seguro, pero 500 más, estaremos por ahí, por los 500 videoencuentros, por la vez 500 que nos sentamos Eso no lo dice cualquiera. para hablar de, bueno, pues de series, para hablar de pelis, para hablar de programas, en este caso hoy, para hablar de la tercera temporada de Con el culo al aire. Tercera temporada. Se convierte ya en la serie más longeva en emisión de Antena 3 en estos momentos. ¿Ah, sí? Sí. En estos momentos. Ah, sí, pues mira, no tenía ese dato. Ese es el dato, es la serie más longeva. Tenemos Velvet, que acabamos de arrancar, El tiempo entre costuras fue una temporada cerrada, Gran Hotel terminó en su tercera también, pero ya no está en emisión, y El culo llega con su tercera y con un montón de capítulos que nos trae esta temporada. 16, nada más. y nada menos. 16. Tenemos 16 capítulos ahí en el cajón, deseando sacarlos a la emisión y sobre todo deseando que sean aceptados pues con la misma respuesta o mejor que la que hemos tenido en las primeras temporadas, en la primera y la segunda temporada. Bueno, a ver qué pasa esta noche. Bueno, la cuenta esta comienza hoy miércoles, volvemos a los miércoles, creo que en la temporada anterior también estábamos los miércoles, fueron días que nos han dado cierta suerte, aunque yo creo que en realidad el público, independientemente del día, lo que ha elegido es el producto en sí, y ha elegido las historias que les contáis. Hombre, que sí, yo quiero pensar, claro, que sí, que la gente a lo que se ha enganchado, sí, es esa comunidad de camping que está inundada por una gama muy amplia de personajes muy diferentes unos de otros, que conviven en una actualidad en una ficción que tiene una actualidad muy presente y bueno, y lo que hace esa comunidad es despertarle una sonrisa al espectador, ¿no? Eso es lo que creo que ha enganchado al público y lo que creo que ha hecho que tenga una audiencia sólida y un grupo de seguidores bastante sólido. Desde luego, y es que esos personajes son muy personajes. Sí, cada uno tiene lo suyo. La verdad es que tengo que decir que sí, son muy especialitos. Son muy especialitos. Todos. Quizá Ángel, el que es mi personaje, tiene también su cosa especial, pero digamos que es un poco el más normal, ¿no? Junto con Sandra también podrían ser quizá los dos personajes un pelín más normales, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque cada uno también tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Si es que la normalidad tiene cabida en este camping, ¿eh? Porque claro, el resto son de AUPA. Y yo creo que en parte el ver a personajes como tan extrapolados o tan caricaturizados, como que divierte muchísimo. Claro, 16 capítulos de temporada nos dará para muchísimas situaciones a lo largo de ella, ¿no? Sí, Sin duda. Una barbaridad de situaciones. Ahí la imaginación de los guionistas, pues bueno, ha jugado un papel portentoso y bueno, yo espero que todo se vea reflejado, o sea, en los datos de audiencia se vea reflejado todo el trabajo de los guionistas. ¿Y el vuestro? Bueno, y el nuestro, sí, pero vamos, que quiero decir que son 16 capítulos y hay que muchas cosas por las que pasar y son muchos personajes a los que hay que escribirles tramas y conflictos para que la cosa funcione. Exacto. Son muchos personajes, muchas situaciones y muchos minutos de capítulo que rellenar. Son creo que estamos en 70 y tantos minutos de capítulo, que para una comedia es una cosa muy extraña, ¿no? Sí. Para una serie en clave de humor, que es como es la nuestra, 70 minutos son muchos, pero la verdad es que ha sido una cosa, yo por lo menos me he sorprendido, es una cosa sorprendente, el ver que una comedia con 70 minutazos funcione tan bien. Normalmente, pues bueno, estamos acostumbrados a tener otro tipo Un formato más corto. Más corto, ¿no? Pero 70 minutos es quizá para otro tipo de ficción, pero a nosotros el experimento nos ha funcionado muy bien. Bueno, también es cierto que el reparto es muy amplio, son muchas historias, claro, aunque, claro, hay que escribirle a todos y en eso lo hace muy bien, porque es una serie muy coral y en esa coralidad cada
trama y cada personaje están muy bien desarrollados, muy bien escritos y luego muy bien combinados, porque al final todos conflictuáis Sí, con casi todos. sí, claro, porque hay una cosa que siempre tenemos presente y que de vez en cuando nos lo recuerdan los guionistas, bueno, en este caso los creadores, y es que nos hablan mucho del conjunto, que aunque cada uno son particularmente son de manera individual muy interesados cada uno, pero cuando les tocan el tema del camping se unen como una piña y salen todos en defensa como la aldea gala Sí. a defenderla, ¿no? Y eso es algo que siempre procuramos tenerlo presente. Entonces hay muchas cosas muy diferentes entre unas y otras, pero siempre tenemos la unión del camping, la unión hace la fuerza. Bueno, y una unión y una familia que no deja de crecer. Y en esta tercera temporada son nuevas incorporaciones las que llegan. Hemos hablado de ellas, hablamos el otro día en la rueda de prensa. En la página web hay un desarrollo muy bueno de esos nuevos personajes. Pero en el caso de Ángel, le llegan no uno, sino dos. Muy directos, que son Begoña y Manu. Begoña y Manu. Begoña y Manu, de los que hemos oído hablar ya en temporadas anteriores, pero que en esta les ponemos cara y forma. Cara y forma. ¿Y cómo se asemeja o en qué medida es próxima la imagen que tú tenías de Begoña y de Manu a la que al final ha terminado siendo, Raúl? Bueno, ¿O no te habías molestado ni siquiera en ponerle...? No, la verdad es que no. Ahí me has cazado porque, yo trabajaba, bueno, pues con imágenes quizá personales, pero eso son imágenes personales y eso forma parte de la cocina personal de cada uno. Claro, que esos son pequeños secretos que mejor claro, no desvelarse. Si tengo que pensar en una ex un poco cabrona, pues yo... Claro, eso forma parte de cada del archivo personal. El archivo personal y ahí son cocinas que son muy privadas. No, pero el caso es que cuando yo me enteré que, cuando fui a hacer, por cierto, fuimos a hacer una prueba, un casting Sí. con Ana Morgade, y cuando la vi dije, tate, si es que no puede ser otra. Es esta. Es ella, tiene que ser ella. Y inmediatamente pilló de una manera súper fácil y con muchísimo sentido del humor toda esa ironía que ya la veréis el personajaco que es la exmujer de Ángel, interpretado por Ana Morgade. Begoña se llama, y Begoña es una mujer de armas tomar, muy segura, muy irónica. Jugará el papel de la mala en este caso, y Ana Morgade lo cogió a la primera y le está dando un matiz fantástico. Y luego está también el hijo que es Manu, y el hijo, pues bueno, también recuerdo que estuvimos haciendo muchos casting con niños y bueno, y creo que ha sido la mejor elección. Sí, ¿no? También. O sea, que al final, claro, puesto que esos dos nuevos actores iban a tener mucha trama contigo, tú estuviste presente prácticamente en todas esas pruebas para ver cómo funcionaba la química. Claro, porque a ti ya no te podemos reemplazar. No, ahí no, me dijeron, lo hemos intentado, pero no. Que va, hombre, que va. Esto es broma. Que no. Sí, claro, estuvimos haciendo pruebas con niños y con gentes, candidatos a exmujeres y hijos. Y bueno, y ahí también, porque se ve un poco en el proceso, pues también les gusta ver a los guionistas, a los responsables de la serie, ver también, digamos, un poco la química que puede surgir entre actores para ver qué va a funcionar mejor y qué va a funcionar peor. ¿Y qué peso tendrá Manu, el hijo, en el desarrollo de la trama con Begoña y Sandra de por medio? ¿Importante? Sí, hombre, sí, va a ser importante porque, claro, el Manu va a empezar también a tener su independencia dentro del camping y va también a se va a enamorar, por ejemplo. Ah, sí. ¿Sí? De alguien del camping. Ah, ya sé Bueno, yo por creo dónde que va. hemos visto algo, pero... Sí, me parece a mí que ahí la Rebe tiene un poco de culpa. La Rebe tiene algo de culpa. Y entonces se va a meter ahí de por medio y entonces, en base al asesoramiento del niño para poder aconsejarle en temas de amor, es donde va a surgir un conflicto muy fuerte entre Sandra, Begoña y Ángel de por medio. Ángel siempre de por medio, pues siempre Ángel está ahí de por medio. Ángel siempre está de por medio. Él es como el jueves. O como el jueves, sí. Igual. Es lo que el otro día hablando con uno de los guionistas de la serie, me dijo, hombre, tu personaje es complejo, me decía, es complejo porque es el payaso que se suele llamar el payaso de cara blanca. El payaso de cara blanca es el que está siempre en medio de los conflictos y el que tiene que equilibrar a unos y a otros, ¿no? Y digamos que ese es un poco el rol que juega Ángel en la serie.
Y en este caso, con este conflicto que comentábamos, pues se va a potenciar más todavía. Bueno, pues tenemos muchos capítulos para disfrutar de toda esta trama, de cómo se desarrolla y del resto de tramas, pero ya en el capítulo de hoy vemos cómo Ángel va a recoger a Manu al colegio y es el primer encontronazo ahí con Begoña. Pero, ¿cómo será el primer encontronazo de Begoña con Ángel y Sandra? Ostras, ahí también me has cazado, porque ha pasado ya tanto tiempo, no recuerdo cómo fue ella de repente... No, hay una cosa, y es que el personaje de Begoña no pide permiso para irrumpir en la vida de Ángel. Directamente. Directamente entra, ¿no? Y entonces hay muchas secuencias en las que, y juraría que una de las primeras en las que se le ve en el camping, porque la primera secuencia que se le ve a Ana Morgade es cuando yo voy a raptar a mi hijo, hay una especie de rapto en el colegio a mi hijo y me lo llevo a dar un paseo sin pedirle permiso a mi exmujer. Pero consentido por el hijo, ¿eh? Por supuesto, el hijo está encantado de ver a su padre. A su padre. Y entonces ahí aparece el personaje de Ana, Begoña, aparece Begoña y le denuncia. Y entonces en una de estas, para reclamar la denuncia, a ver qué pasa, aparece por el camping y ella siempre irrumpe, entra en casa sin llamar y exige su sitio y encima le da lecciones a Ángel de cómo tiene que hacer las cosas. Bueno, pues parece que vamos a tener a Begoña para rato, aunque no es la única que se suma en esta temporada y luego hablaremos un poquito más si tenemos ocasión de las nuevas incorporaciones. Pero es que hubo una incorporación la temporada anterior que a Ángel le afectó también bastante, que era la aparición del padre de Sandra, de Paulino, Humphrey Topera. Que te da la situaciones con Paulino en la temporada anterior. Hombre, es verdad que ahora pues el tema Paulino va a estar bastante más suave. Claro, ahí aunque también siempre va a estar, porque no podemos obviarlo que a Paulino todavía no le hace gracia a Ángel. Pero vamos, muy poca. Muy poca, no le ha aceptado. Entonces, bueno, va a estar, pero quizá no va a ser una cosa tan presente como en la temporada pasada, porque ahora la cosa se centrará fundamentalmente en su hijo Manu, en Begoña, la exmujer, y en Sandra. Y en Sandra. Y, hombre, por supuesto está Jorge. Pero Jorge... Iba a decir el novio. Claro, bueno, y Jorge, que tendrá lo suyo también y tiene mucho que decir también ahí. Y Jorge, que es como, bueno, pues el eterno grano precisamente en el culo. Total, de la serie. Bueno, tengo Twitter abierto, el hashtag esta tarde hoy en un alarde de imaginación y originalidad es con Raúl al aire, así que si queréis comentarnos algo, nos lo podéis decir, como veo que están haciendo ya los de Tu Teleopinión, que nos preguntan, cuéntanos algo, Raúl, de los rodajes con Jun Barrera, porque es una de las nuevas incorporaciones junto a Ana Morgade. ¿Nos sorprenderá? No creo... dice, no creo porque ya sabemos que es maravillosa, pero ¿cómo ha sido la llegada de Jun al rodaje? Pues muy graciosa. La trama que yo tengo con su personaje no es mucha, es poca, entonces hemos coincidido de manera muy puntual en los rodajes, pero las veces que hemos coincidido, Jun tiene un sentido del humor fantástico y es una energía muy positiva la que desprende en el trabajo, entonces, nada, inmediatamente se pone a cantar y ya nos reímos mucho con ella. Es que ella ya viene con el chip del cante como pegado ahí a... Ella le da el cante y a su... No, mucho sentido del humor. Jun es una persona con muchísimo sentido del humor. Claro, cualquiera que vea desde fuera la serie, y estamos hablando de una comedia además muy divertida, inmediatamente, o de manera como yo creo como innata, tendemos a pensar que es que grabar con el culo al aire tiene que ser como un patio de colegio, como un recreo. Pero hombre, a veces... no deja de ser trabajo para vosotros. Ahí estoy, eso es lo que te quería comentar, sí. Muchas veces es patio de colegio, porque sobre todo para los responsables, es decir, en este caso los directores, manejar a tanta gente, porque en los exteriores nos juntamos mucha gente, muchos actores, figurantes, y ahí los directores se las ven y los ayudantes de dirección también se las ven y se las desean para manejar aquello, porque, a ver, estamos haciendo una comedia y el ambiente tiene que ser lúdico, tiene que ser fresco y eso no solo se hace cuando se dice la palabra acción, sino que cuando dicen corten muchas veces continúa ese gallinero y hay que lidiarlo. Pero me gustaría incidir en lo que has dicho, dice, al fin y al cabo estáis currando, eso no quita para que siempre las jornadas de trabajo, porque uno piensa que, claro, que todo es alegría, color de rosa y maravilloso, ¿no? Cuando se trabaja a veces hay jornadas muy duras y a veces las cosas no salen tan bien como uno quiere y entonces el ambiente no es tan blanco como parece, ¿no? Entonces a veces el ambiente, ¿por qué no? Se puede poner un pelín tenso, siempre sin perder las formas. Por supuesto. Por supuesto, pero decir que es normal porque es un trabajo y
Y es como, yo qué sé, es como en un partido de fútbol, tú si sabes que no has hecho una buena primera parte, llegas al banquillo y te cabreas. Y hay que discutirlo, hay que negociarlo para luego salir a la segunda parte y jugar bien. Claro, y aquí Pues es que eso es un poco, y por eso yo quería preguntarle, quería también que se hiciese un poco, bueno, pues que como aclarar ese punto, ¿no? De, bueno, parece que a lo mejor cuando vemos un drama estamos más al servicio de, joder, qué sufrimiento o qué carga emocional. Bueno, al final no es tanto carga emocional, sino como trabajo, y tanto para hacer reír como para hacer llorar, todo eso tiene que brotar desde dentro, y no es más fácil o más complicado por el hecho de ser comedia o ser drama. Claro, total, sí, sí. La rutina de trabajo es la misma. Es la misma, es exactamente la misma, sí, sí. ¿Verdad? De hecho, muchas veces sí, es verdad que se nos dicen, ¿no? ¿Qué estás más cómodo, en la comedia o en el drama? Digo, bueno, es que son es decir, tesituras diferentes, pero el mecanismo de trabajo es el mismo. Es el mismo. Es un grupo de gente que tiene que sacar adelante una ficción que se tiene que contar lo mejor posible, ya sea drama, ya sea comedia. Y para que eso salga adelante, todo el mundo tiene que estar en su puesto, muy afinado y muy concentrado. Y eso, pues bueno, es un trabajo arduo. Eso es un trabajo, eso es un trabajo. Ahora, que también habrá ratos para pasárselo muy bien, Hombre, claro, porque hay situaciones que tienen que ser muy divertidas de trabajar y muy divertidas de hacer, ¿verdad? Seguramente. Dice Josu Olavarría desde Twitter que ¿qué nos puedes contar sobre el flash mob, que hicisteis en el camping? Porque se ha avanzado un poquito de ese flash mob que encabeza, creo, el personaje de Víctor Palmero. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pues... ¿Te toca a ti bailar, Raúl? Me toca, nos tocó a unos cuantos. Pues eso fue una sorpresa, por lo menos para mí, yo creo que para parte de los que participamos en esa coreografía. Yo lo llamo coreografía porque la verdad es que tengo que confesar que palabras así, flash mobs y cosas las controlo fatal. Estos anglicismos. Yo siempre digo, en lugar de casting digo, tengo una prueba, ese tipo de cosas. Entonces me vas a perdonar, Josu. La coreografía, esa coreografía fue una sorpresa porque no nos esperábamos que de repente, y creo que os va a sorprender, que de repente estamos viendo Con el culo al aire y ¡pum! Y el capítulo se convierte en un musical fresco, muy divertido, que vino un coreógrafo y estuvimos todo un día, un par de días antes ensayando con él para que saliera aquello lo mejor posible. También es verdad que no somos bailarines, bueno, pero había que darle su rollo y bueno, pues ahí quedó. Yo creo que la gente se ha quedado muy contenta y pienso que Víctor está maravilloso en su papel. Ya lo veréis, es que no lo quiero desvelar, porque eso tiene que ver porque por fin Víctor, el personaje Dani, ¿no? Dani. Por fin Dani consigue ligar y parece que va a consumar y es a propósito de todo eso. No os digo más. Pues me parece que como anticipo, como pequeño avance está bastante bien para poner ahí un poco la miel en los labios, pero lo suyo es meterle la cucharada bien cuando llegue el momento. Y lo veremos, que tenemos tiempo para hacerlo los miércoles en Antena 3. Una de las señas de identidad de Con el culo al aire, que yo creo que se ha convertido un poco en estandarte de la serie, es que vive muy pegada a la actualidad. Lo decías tú al principio, ¿no? Intentando hacer un poquito de humor con pues, las cosas que, por desgracia, tenemos con las que tenemos que convivir y lidiar en el día a día y en la situación en la que estamos. ¿Qué temas actuales de la sociedad, de la política, de tal, quedarán reflejados en esta tercera temporada de El culo al aire? Bueno, ya te digo que como... ¿Se grabó hace tiempo? Como se grabó hace tiempo, a veces tengo bastantes lagunas. Ahora mismo recuerdo, bueno, se tocará el tema, el tema de los bancos siempre estará muy presente. En concreto tendremos, sí tocará de manera muy clara este tema que sucedió con las preferentes. Es verdad. Que todo este tipo de cosas que sucedieron, eso es una de las primeras que me pasa. Y luego, pues bueno, se seguirá con el... Ya habéis visto que por lo menos en la promoción hay un inspector de Hacienda que hará... Y se verán chanchullos de corrupciones varias, ese tipo de cosas. Como el pan de cada día Ese tipo de cosas que desgraciadamente tenemos que estar conviviendo con ellas. Bueno, pues lo veremos, lo iremos viendo conforme pasan los capítulos y para dar vida pues, a esos banqueros, a esos inspectores de Hacienda y otros tantos personajes más del imaginario de los guionistas, se ha contado con actores para esta temporada de renombre y con importantes colaboraciones. En el capítulo de hoy creo que sale Sodo Gerci, el primero que sale. Pues no sé qué, pero yo no coincidí con Alex, pero sí, sé que estuvo, solo coincidí con él comiendo un día cuando paramos en un rodaje, pero no sé cuál es su capítulo. Creo que es el de hoy, si yo no me equivoco, no meto la pata, pero también estará Berto Romero. Está Berto Romero, a mí me sale Povedilla.
Carlos Santos. Carlos Santos, por Dios, perdóname, Carlos. Carlos Santos. Volverá a aparecer también tu suegra, Gracia Olayo. Gracia Olayo, exacto. Ahí aparecerá de vez en cuando, siempre aportando su grano de arena. que también tiene que aportar. Y bueno, lo iremos viendo, porque hay muchas y es una temporada que se anuncian grandes colaboraciones. Tenía preparado para ti hoy un pequeño test para poner a prueba tu memoria e intentar dejarte con el culo al aire. Esto no lo hago yo porque quiera, sino porque me lo han mandado. Venga, va. Me lo han mandado para ver qué tal anda la memoria de Raúl conforme cosas que le han pasado al personaje en estas anteriores temporadas. Venga, vale. ¿Te apetece que lo hagamos y lanzamos las preguntas? Dale, a ver cómo andamos. A ver si... Vale, vamos a probar un poco la memoria de Raúl y a ver cómo se defiende en estas lindes. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el ex de Sandra? Alfonso. Alfonso, muy bien, se acuerda. ¿Y a qué se dedicaba? ¿Eres marido de Sandra? Alfonso era periodista, empezó como periodista deportivo, creo, pero luego terminó, creo que haciendo documentales por ahí. Perfecta, segunda dada, ¿eh? Si estás con Sandra deberías saber cómo se llaman sus hijas, ¿te acuerdas? Se llaman Laura y... Hostia, es que a ver si me voy a estar confundiendo con el nombre de las actrices. De Laura y Esther. Laura y Esther. Son Laura y... Oye, vas muy bien, yo pensaba que te íbamos a pillar más a la primera. Si has convivido mucho con Jorge, sabrás entonces cómo se llama la ex de Jorge con la que tanto guerra ha dado. Dios mío, no me voy a acordar de Nuria, por Dios. Con la cantidad de veces que he escuchado ese nombre de Nuria. Hasta taladrado, esa era tengo. fácil. ¿Te acuerdas qué es lo que le enseña Alfonso a Ángel en un iPad? Sí, el parto de Sandra. Le enseña el parto de Sandra. El parto de las niñas, sí, sí. Tela también, imagen, ¿eh? Con la cara que se le queda a Ángel viendo el cuadro de Goya. ¿Dónde intentan enrollarse por primera vez Ángel y Sandra? ¿Lo recuerdas? Esto a lo mejor es más difícil. Pues juraría que fue en un coche. Joder, pues fue en un coche, ¿no? Fue en un coche. Sí, fue en un coche. Fue en un coche. Es que tuvimos tantos intentos, pero sí, es verdad que juraría que era el coche la primera vez que nos besábamos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Porque como es posible que grabáramos antes el momento en el que nos besábamos en el vestuario, después de un partido de fútbol, pues lo mezclo y entonces ya, como eso es posible que se hubiera estado grabando antes del coche, pues ya no sé si fue antes o después, en fin. Pero fue en el coche. El primer intento de liarse es en el coche. ¿Tú te acuerdas de quién estaba enamorada tu suegra? ¿Mi suegra? Sí. Estaba enamorada de Arthur, que era era un guiri, que yo juraría que... No sé si lo conoció por Facebook o algo de esto, ¿no? Sí. Lo había conocido por Facebook. Y decía, si me deja, tengo otros 600 amigos más en Facebook, alguno... Es verdad. Alguno cuadrará. Y la última, ¿tú te acuerdas por qué le pide Ángel a Sandra matrimonio? Pues porque de esa manera puede conseguir un piso de protección, ¿no? De protección oficial o algo así, para conseguir un piso. No. Intenta salvar una situación con Paulino. Porque Paulino viene al restaurante donde su mujer está cenando... ¡Ay, tienes toda la razón! Es verdad, se me había olvidado. Está cenando con el guiri o comiendo con el guiri. Está cenando con el guiri y entonces se ve obligado a pedirle matrimonio para salir de aquel embrollo. Bueno, pues lo tienes bastante fresco, ¿eh? Porque me has preguntado de mi personaje, pero si me llegas a preguntar de los demás, ahí me hubieras dejado con el culo, vamos. Sé que ahí os dejo con el culo al aire a casi todos, porque es muy difícil, pero ¿en qué años empezó a grabar Raúl con el culo? A ver, llevamos 3 temporadas, son 2 años de trabajo, pues estamos en 2014, en 2012. 2012, en el 2012, y casi todas son un poquito más de la primera tanda, pero bueno, están ahí, ¿no? O sea, es información que se queda residual. Se quedan ahí, sí, se queda ahí, es como los textos. ¿Sabes? ¿Y cuándo se resetea toda esa información? ¿O esa información es difícil resetearla? Hostias, hay veces que no se resetea jamás, ¿eh? Hay veces que se queda ahí de por vida y es curioso muchas veces cómo funciona la mente, por lo menos la mente, ¿no? Y la cabeza en mi profesión. Tú igual también lo habrás notado en algún momento, que han pasado años y años y es posible que te ponen una imagen de algo y eres capaz de y decir el texto exacto. Es curioso. Como lo decías en aquel entonces, joder. Es muy curioso. Yo estoy convencido de que igual... Pero no me pongas a prueba porque
Igual veo imágenes del internado, de otras cosas, y ahora mismo no me acuerdo, pero según veo las imágenes es posible que me acuerde de lo que tenía que decir en esa secuencia. En ese momento, en esa queda secuencia. grabado, ¿no? Sí, es verdad. No sé con quién lo comentaba una vez. Yo aquí, no sé quién estuvo, que, bueno, yo nunca me he metido en estos jardines de la actuación y demás, pero sí en el colegio cuando pues, estábamos un poco obligados a hacer actuaciones para fin de curso y todo esto, que hice una vez el monólogo de Segismundo en La vida sueño de Calderón de la Barca, y cada vez que oigo un poco el comienzo del monólogo, me sale... Total, ¿ves? Pero todo como de carrerilla, como el que se sabe el Padre Nuestro, Sí, sí. pues igual. Sí, sí, es curioso. Además, bueno, nosotros por lo menos siempre hemos hablado, y recuerdo en la Escuela de Arte Dramático, cuando hablábamos de la memoria muscular, que muchas veces ya no solo tienes, o sea, tienes el texto, permanece en tu cabeza, pues sí, igual como a veces como recuerdos o sensaciones que están en tu cabeza y que basta que cruces por una calle para que venga un olor y aquello te traslade a cuando tenías tantos años. Pues con los textos pasa a veces lo mismo, hablando de la memoria muscular, que de repente te pones en acción y haces la misma acción que hacías en aquel entonces, en el ensayo, o en aquella función o en aquella secuencia, y a través del cuerpo y de los movimientos que haces, ¡pum!, ¡pua!, te viene todo el texto y lo recuerdas entero. Pues es increíble. Ahí está, y no se resetea. Y es algo que no nos pasa a los que estáis seguramente estudiando, es algo que no nos pasa con la historia cuando la estudiamos o con otra asignatura, que memorizamos, vamos al examen, soltamos, pero eso lo olvidamos. Lo olvidamos, pero porque yo pienso que es que a diferencia, dice, claro, dice, a ti te iría bien muy bien en los estudios, no, la verdad es que yo era mal estudiante, no era bueno, y dice, y uno parece que, claro, se sienta delante de un libro, se lo memoriza, no, porque no es lo mismo memorizar delante de un libro, codos en la mesa. Así que memorizar con un proceso que tiene que ver con una línea de pensamiento lógica y en la cual interviene el cuerpo. Claro. Entonces, todo eso es lo que hace que memorice todo el cuerpo. Y al memorizar todo el cuerpo, pues ya lo tienes integrado para toda la vida. Resulta mucho más sencillo, resulta mucho más sencillo que no estudiar pues lo que tú dices, ¿no? Clavando codos. Memorizar palabras. Y memorizar palabras o fechas o datos sin una conexión a lo mejor muy lógica, que nos cuesta mucho entenderlo. Pero tú que has hecho muchísimo teatro, Raúl, tendrás una cantidad de textos aprendidos y una cantidad de líneas registradas. Sí, hay unas cuantas. Sí. Que es increíble, ¿eh? Sí, hay unas cuantas. Ya te digo que seguramente si abriera muchos de los textos... Lo recordarías. Es posible. ¿Estás en alguna hora, tienes alguna función de teatro a la vista? No, ahora mismo no. No, estoy haciendo una pausa teatral. Pausa teatral, pero tú has hecho mucho teatro y has estado en constante... Sí, la verdad es que sí, me he esforzado un poquito porque ahora precisamente estaba hablando con una compañera tuya que creo que también para lo nuestro, para mi profesión es bueno, muy bueno, y bueno, no solo para mí, para otras muchas, es muy bueno oxigenarse. Porque si no, llega un momento en el que la cabeza se satura y el cuerpo también, y entonces no coges con tanto ímpetu y tanto... Sí, con tantas ganas. Tantas ganas el nuevo trabajo, ¿no? Y entonces me he obligado a hacer un poco una pausa teatral. Tenía alguna propuesta para hacer algo en este enero pasado, pero al final decidí estar un poco más tranquilo y centrarme. Y esperar, Centrarme en el tiempo libre para coger con ganas ahora. Lo que venga. Lo que venga. Lo que venga, que seguro que vienen muchas cosas. Por lo pronto, lo que llega es esta noche aquí a Antena 3, la tercera temporada de Con el culo al aire, que es... bueno, después de este paréntesis que hemos hecho para hablar de otros asuntos, principalmente por lo que estamos para hablar de Ángel, de Con el culo y de este camping. Y preguntaba desde Twitter, Violeta, que si la llegada de Begoña, de la que hablábamos hace un ratito, va a afectar también mucho a la relación entre Sandra y Ángel. O sea, ¿Begoña viene con ganas de recuperar a Ángel o le quiere recuperar solo por tocar las narices y luego dejarle? No sé si estoy autorizado para contar esto, pero te diría que caliente. Caliente. Va a influir sobremanera en la relación con Sandra. Pero hasta ahí puedo leer. Vale, pues hasta ahí leemos. Ahí ponemos final a esta alerta de spoilers y lo dejamos para que vosotros lo disfrutéis cuando vaya llegando. ¿Has analizado un poco, tú, Raúl, la evolución que ha tenido Ángel desde el primer capítulo hasta este último? ¿Te has parado a ver en qué medida ha evolucionado este personaje? ¿O el Raúl que el Ángel que conocimos al principio dista muy poquito del que tenemos ahora aquí en la tercera temporada? Bueno, buena pregunta. La verdad es que yo creo que ha permanecido siempre en una tesitura similar. Es verdad que recuerdo un capítulo en el que sí vimos que de alguna manera me pareció ver
más la parte más vulnerable de Ángel cuando se entera de que va a ser padre otra vez y entonces se emborracha y no sé qué, y ya se da cuenta de que no es el mismo de antes en las juergas, ya no tiene el mismo feeling para ligarse a una chica, que es lo que definía un poco a Ángel, ese carácter canalla y golfo. Y eso, recuerdo que ese matiz sí se dio en un capítulo, pero en los restos de los capítulos él siempre me he encontrado, que es una tesitura que a mí me gusta mucho como actor, que en esa tesitura en la que siempre tiene que sobreponerse, o sea, olvidarse un poco de sí mismo para estar en pro de los demás. Y luego intentar sobrevivir él, pero siempre estar en pro de los demás. Y siempre he tenido la sensación de que ha permanecido en esta línea. Pero creo que ahora vamos a recuperar, por eso digo que también que era buena pregunta, porque es verdad que en esta tercera temporada esa tesitura en la que le hemos visto a Ángel, ahora sí que va a dar, yo creo, un saltito más allá. Y entonces vamos a ver a un Ángel muy ilusionado por encontrar a su hijo, vamos a despertar su lado más canallón también, vamos a ver su lado golfo, su lado perspicaz. Bien, va a tener muchísimos quizá más matices. Qué bien, qué bien. Bueno, pues para eso tenemos, como venía yo diciendo desde el principio, pues un total de 16 capítulos en el que veremos un poquito también toda esa evolución. Van a pasar un montón de cosas, pero de todas las locuras que han escrito los guionistas, en ese momento en el que tú recibes el guión y lo lees, ¿cuál ha sido, que nos puedas contar, la que más te ha sorprendido? De Ángel, de todas las temporadas. Sí, de esta temporada. Ah, ¿de esta temporada? A ver, déjame que refresque un poco la memoria. La memoria. A ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Hostia, es que tampoco sé si te lo puedo contar, porque entonces desvelaría algunas cosas de... ¿Con quién tiene que ver? Tiene que ver con Begoña. Tiene que ver con Begoña. ¿En qué capítulo? ¿Te acuerdas? Es el último. Pues entonces no podemos ir hasta el último. Es el último porque además es el que va a marcar un poco lo que determina el curso de su vida sentimental, la vida sentimental de Ángel. Entonces me sorprendió porque, bueno, porque ahora se va a quedar todo en un... Bueno, ya veremos. Ah, qué bueno. Pues no hemos empezado, pero ya estamos... No hemos empezado la temporada, me refiero, pero ya estamos sembrando aquí algunos gérmenes de lo que... hacia dónde puede llegar y cómo nos va a dejar el final de temporada. No es una cosa de un solo capítulo, pero es una cosa que va a permanecer a partir de un capítulo y que va a hacer que todo desencadene acontecimientos. Y no me esperaba que Begoña tuviera ese deseo. Ahí lo dejo. Ahí se queda. Y hasta ahí podemos leer. Pero esto es muy curioso y es una cosa que yo siempre me gusta comentarlo con vosotros. Cuando uno hace una obra de teatro o bien hace un papel en el cine, sí que conoce el principio, conoce el final y el arco completo de su personaje. Cuando uno entra en televisión a hacer una serie... Bueno, puedes saber un poco por dónde pueden ir los tiros. Te pasó a ti con Fermín en El Internado. Totalmente. ¿Quién te iba a decir a ti que acabaría siendo Fermín el héroe del Internado cuando empezó siendo un cocinero? Totalmente. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, en este caso, con El culo al aire, que vamos ya por su tercera temporada y con mucho éxito las dos anteriores, y esperemos que esta tercera, claro, uno nunca pues, llega a imaginar hasta dónde pueden llevar al personaje. Pero tiene que ser como muy estimulante ver que siguen... Que sigue habiendo. Que sigue habiendo, ¿no? Retos y cosas que hacer. Sí, de hecho yo, vamos, estaba súper expectante también por ver, digo, ay, por Dios, sí, que la cosa funcione y si hagamos una cuarta temporada, ¿por dónde vamos a salir, no? ¿Qué es lo que va a suceder en una cuarta temporada? A ver, pero sí, siempre hay. También es verdad que lo bueno que creo que tiene esta serie es que mientras convivamos en esta parcela que se hace llamar España... Y estemos rodeados de todas estas circunstancias, pues vamos a tener serie para rato. Pues claro que sí, y no será porque no nos dan fuentes de las que seguir bebiendo, tal y como tenemos el patio, por desgracia. Dice Rocío Lozano Lora, dice, pero bueno chicos, dice, esto tenía que haber oído al principio, Rocío dice, tú le vas a quitar el puesto a Jonathan de tantas veces que has estado en el plató de los videoencuentros, dice, eres ya un experto. Dice, por aquí en el avance de Con el culo al aire, vemos al personaje de Julián López, Rubén, que está esposado junto a ti, junto a Ángel. ¿Qué podrías adelantarnos un poco el porqué de esta situación? Un saludo a ambos. Bueno, no te voy a desvelar mucho porque es para no contarte todo el capítulo en el que intervienen esas esposas, porque así mejor lo ves y mejor que lo veas in situ. Eso tiene que ver con, bueno, Ángel y el personaje de Julián, que se llama Rubén, su personaje, también van a encontrar una relación estrecha por necesidad, ambos.
ya lo veréis cómo surge todo aquello. Y lo de las esposas tiene que ver pues porque el hijo de Ángel tiene que hacer una audición, porque toca el violín, y tiene que hacer una audición y resulta que no tienen violín y deciden robarlo. Y entonces les pillan y llegan a un acuerdo con los agentes para que no se chiven y les dejan ver la audición de su hijo esposados. Y aquello, bueno, eso es solo el principio, ya pasan muchas más cosas. Ese es como el punto de partida, o el desencadenante. Veremos a ver hacia dónde nos lleva. Dice Cristina, ¿qué destacarías de esta nueva temporada? Que todos coinciden en que es la mejor de Con el culo al aire. Mucha suerte para el estreno de hoy, saludos. Bueno, yo pienso que bueno, lo que comentábamos un poco en la rueda de prensa y lo que se comentó en la rueda de prensa, que yo creo que lo que le hace que sea quizá, o que tengamos la sensación de que sea la mejor, es por una cuestión de un proceso de tiempo que ha pasado en proceso de tiempo con un grupo de gente que estamos trabajando, que creo que ha llegado a una madurez tanto en la ficción como in situ, en el lugar de trabajo. Y nos hemos dado cuenta pues, que hemos llegado a un momento en el que seguimos trabajando con la misma ilusión o más que antes y que tanto por las incorporaciones nuevas como por los cameos estos que va a haber, por cómo están hilvanadas todas las tramas, definidos todos los personajes y enredadas todas las situaciones de comedia, pues tanto por lo que sucede delante de las cámaras como por lo que sucede detrás, pues por todo eso creemos que es la temporada más cuajada, es la que seguramente nos deja más satisfechos a todos con el trabajo, tanto en la ficción como en lo profesional, en el lugar de trabajo. Bueno, pues para saber si es la mejor o no, vosotros tendréis que estar ahí para juzgarlo por vosotros mismos y saber, los que la habéis seguido ya o los que consuméis ahora, si os gusta más o menos, conforme a lo que se venía ofreciendo, y si es verdad que esta temporada, bueno, pues todo lo que habla Raúl lo sentís vosotros así. Dice Dylan de las Heras desde Twitter que ¿cuál es la cosa más graciosa que ha pasado rodando, o te ha pasado a ti rodando con el culo al aire? Siempre os pedimos anécdotas como que se activa un bloqueo cerebral. Es verdad, es cierto, pues lo acabas de activar, porque ¿verdad? Siempre que nos pedís que contemos alguna anécdota, dices, mierda, pues no, ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Luego me saldré de aquí y me habré acordado de 50.000, pero no sé qué contarte. No sé, ahora mismo no caigo en ninguna anécdota así fuera del rodaje. Esos exteriores, los calores, los fríos... Eso siempre está de por medio, los calores, los fríos, lo de siempre. En un rodaje siempre te toca trabajar... Al revés del mundo. Al revés del mundo. Haces que se supone que en la ficción es verano cuando en realidad es invierno. Y se supone que en la ficción es invierno cuando en realidad es verano. Entonces eso siempre es constante. Y bueno, y luego yo no sé, supongo que la anécdota está simplemente en el juego que tenemos como actores, que siempre pues hay mucha cosecha propia a veces. Claro. Y que los directores recogen y los guionistas a veces también transforman. O sea, lo que en esto se llaman morcillitas, ¿no? Que aquí... Morcillas y cosas, accidentes, esos accidentes igual que muchas veces se convierten en hallazgos y se dejan, ¿no? Sí, ¿no? Que juegan a favor de la trama y a favor de la situación y dices... A favor y deciden dejarlos. Pero bueno, lo voy a rumiar y si se me ocurre alguna, la decimos, Dylan, la decimos. Dice Carla, ¿cómo te llevas con María fuera de las cámaras? Dice, ¿qué tal la relación con María León? Dice, por cierto, ¿conoces a su hermano Paco? Carla, todo el mundo conocemos a su hermano Paco. Conoce, pues sí. Pues nada, fatal. María es una tía espantosa. Os odiáis, no hay manera de lidiar con ella, en fin. Se trabaja fatal. Horror, se trabaja fatal, en fin. Es una persona súper generosa, es una persona muy bonita por fuera y por dentro. Y creo que es una chica muy generosa, muy humilde. Y nos entendemos muy bien trabajando y a nivel personal no nos podemos llevar mejor, la verdad. Yo creo que nos tenemos mucho cariño y nos llevamos estupendamente. A su hermano Paco tengo también fortuna de conocerle, pero evidentemente no le conozco tanto como a María. Como a María. Como a María, que están a punto de estrenar ahora la segunda película de Sí, Carmina y Amén, sí. que ya se puede ver por ahí el tráiler. Tengo una pregunta de Georgi Ivanov, que te la voy a dejar a ti para que la leas, a ver si tú eres capaz de descifrarla, porque yo he estado 20 minutos esta tarde y no era capaz. Georgi, es que no sé muy bien a qué se refiere, a ver si tú me ayudas. ¿Qué dice? Vamos a ver. Georgi Ivanov. ¿Qué tiene Ángel, tu personaje, en cuanto a tener poca credibilidad? Bueno, supongo ¿Credibilidad? que sea credibilidad con los familiares de la chica.
Bueno, es decir, porque no le gusta a Paulino. ¿Qué le gusta en la serie con Paulino está que no te deja tranquilo en relación con lo que le pasa en la vida de Raúl Fernández? Supongo que tiene que ver que si en mi vida... me parece entender que si yo en mi vida personal tengo una tesitura parecida a la de Ángel en relación a sus suegros. A sus suegros. ¿No? Buena interpretación. Por darle alguna, con todo el respeto y el cariño. Pues no. Pues no me pasa lo mismo, no me pasa para nada me pasa lo mismo. ¿Tus suegros te quieren? Es que no tengo mucha relación con mis suegros, les he visto una vez, tengo una relación desde hace 2, 3 años, ya no sé cuánto tiempo es, con Berta, un beso. Ay, qué bueno. Y a su padre lo vi este verano y nada más, y entonces, y su madre no vive, se murió hace años, o sea que entonces... Nada que ver con la serie. Digamos que tengo una relación inexistente con mis suegros, pero bueno, aprovecho para saludarlos. Ay, qué grande, qué curioso. Bueno, pues era la pregunta que me ha hecho mucha gracia cuando la he recibido, porque lo siento que yo no era capaz un poco de descifrar un poco el sentido que le quería dar, pero sí tiene que ver un poco por si en la vida real te has visto en esa tesitura en la que tu suegro pues no te gusta mucho, pues bueno, tiene poco que ver. Al final de lo que estamos hablando es de ficción, son de historias no reales, que ellos de manera magistral siempre dan vida y nos hacen pasar muy buen rato. Raúl, hemos estado aquí 45 minutos de cháchara, un poquito más. 45 minutos han pasado ya. Sí, empezamos a las 5:30, son las 6:20 y aquí seguiríamos toda la tarde. Es un placer y es bueno, muy generoso por tu parte que una y otra vez que te llamamos siempre accedas a venir y hacernos un huequito. Así que, por mi parte, muchas gracias. Será un placer volver a estar aquí con todos vosotros. Que animes a la gente a que no se pierda el estreno esta noche, ¿no? Sí, por favor, no os perdáis Con el culo al aire hoy a las 10:30. Es una tercera temporada maravillosa. Ya sé que siempre es un comentario al que siempre recurrimos, pero realmente lo pienso. Es una temporada fantástica, muy divertida. Creo que merece mucho la pena las incorporaciones nuevas, que tienen mucho que decir en la serie y no la podéis perder. Por favor, que la disfrutéis. La única manera de saber si os gusta o no os gusta la tercera temporada de Con el culo al aire es viéndola. Así que sí. Tenéis tarea. Los deberes os los pongo yo. Luego haced lo que queráis, pero esta noche, a las 10:30, se estrena tercera temporada de Con el culo al aire. Nosotros nos vamos a descansar. Gracias por estar ahí, por las preguntas. Adiós.